Entonces, seguimos con estos shows. Vamos a ver solamente, mm, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar con los problemas de regla de tres inversa. Tenemos que seguir avanzando porque ya tenemos un poquito menos de tiempo. Tenemos que pasar ahora a problemas referentes a fracciones. Entonces, vamos a ver problemas de fracciones. ¿Alguien tiene algún problema con las fracciones? ¿No les gustan mucho las fracciones? Mm, si no, no se preocupe. Ahorita vamos a ver de qué se tratan las fracciones. Vamos a pasar al siguiente tema que son fracciones. Fracciones. Miren, vamos a checar primero algunas cosas referentes a las fracciones. Por ejemplo, las fracciones tienen distintas partes. Si yo tuviese, por ejemplo, una fracción así, 9 quintos, yo sé que el número que está arriba tiene un nombre. Ese nombre es numerador. Yo sé que el número que está abajo, que es 15, tiene otro nombre. Ese nombre del numerito de abajo es denominador. Y sé que las fracciones son solamente una forma de representar a una división. O sea, realmente esto de aquí equivale a una división. Esa división está dada de la siguiente forma. En este caso, como el numerito de abajo es más grande, tenemos a 15 que divide a 9. ¿Ok? Esa es la representación en división. Si yo tuviese, por ejemplo, la división o la fracción 12 tercios, su equivalente en división sería 3, 12 entre 3. ¿Ok? Entonces, fíjense, en las fracciones, la división se va a ver así. El denominador, que es este de aquí, va a ser el divisor y el numerador va a ser el dividendo. ¿Ok? Si se acuerdan de las partes de una fracción, ¿no? El que está en rojo, que es el numerador, va a pasar a ser el dividendo. Y el denominador, que está en azul, va a pasar a ser el divisor. Bien, una vez recordando esto, tenemos que checar otras cuestiones. Las fracciones hay de distintos tipos. Las fracciones propias, impropias y mixtas, ¿de acuerdo? Entonces, de las fracciones tenemos las que son propias. En las fracciones propias, lo que vamos a considerar es que en las fracciones propias, vamos a verlo muy rápidamente así, en las fracciones propias, el numerador es más pequeño, es más pequeño que el denominador. Ahí les van algunos ejemplos de fracciones propias. Por ejemplo, las fracciones propias serían un medio, dos tercios, tres cuartos, cinco novenos, eh, cinco novenos, once doceavos, 23 veinticuatroavos. O sea, siempre que el numerador sea más pequeño que el denominador, eso va a ser una fracción propia. Al caso contrario de las fracciones impropias, las fracciones impropias, estas fracciones impropias, lo que vamos a tener ahora es que totalmente lo contrario. En las fracciones impropias, en las fracciones impropias, el numerador
es más grande, es más grande que el denominador. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener 15 medios, 3 medios, 7 quintos, 9 cuartos, 10 sextos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí en estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, esto se le denomina una fracción de tipo impropia, ¿vale? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bien, entonces, siguiendo con el tema de fracciones, tenemos que ver ahora que algo que se llaman fracciones de tipo mixtas. Las fracciones mixtas son fracciones impropias, en pocas palabras. Las fracciones mixtas es una forma de expresar, es una forma de expresar, es una forma de expresar a una fracción impropia. Impropia. ¿Cómo se escriben? Se escriben como un número entero acompañado por una fracción propia, acompañado por una fracción propia. ¿Alguien de aquí le gusta la pizza? ¿Alguien de aquí le gusta Bueno, sí, comer pizza? Ven que la pizza viene partida en rebanadas. Por lo general, una pizza viene partida en 8 rebanadas. Entonces, cuando vamos y compramos, por ejemplo, 2 pizzas, sabemos que cada pizza trae de a 8 rebanadas. Entonces, fíjense cómo es esta de aquí. Yo tengo, mi pizza está partida en 8 partes, ¿vale? Mi pizza cuando está conformada por 8 rebanadas y está completa. O sea, una pizza completa se forma por 8 rebanadas. Cuando está completa es 8 entre 8 y esto equivale a un entero. Si yo tuviese 2 pizzas, por ejemplo, de 2 pizzas, sabemos que cada una consta de 8 rebanadas. Entre las dos suman 16 rebanadas. Por lo tanto, esto sería 2 enteros, o sea, 2 pizzas completas, ¿vale? Entonces, esto de aquí es un número entero, o sea, este 1, este 2 es un número entero. Acuérdense de eso. Si yo, por ejemplo, tengo, digámoslo, no, en mi familia se llenan rápido o simplemente, no sé, me hagan de allí toda la pizza, la quiero toda para mí, entonces me guardé un pedazo bueno, una pizza completa y otro poquito de la otra. Digamos que de la otra pizza guardé unas 4 rebanadas, no sé, unas 3 rebanadas, pongan ustedes. Entonces, si de la pizza completa que sabemos que trae 8 rebanadas, o sea, que es un entero, yo de la otra pizza guardé 3 pedazos de 8 de los que conforman la pizza. Esto de aquí es una fracción mixta. Este de aquí es la fracción mixta y expresa justamente eso. Yo tengo una pizza completa, que es este numerito de acá. Tengo una pizza completa y 3 rebanadas de la otra. ¿Ok? Entonces, yo tengo bastante para comer. Una pizza completa y 3 rebanadas de la otra. Vamos a ver justamente cómo pasar de fracción mixta a fracción impropia. Ese es el siguiente tema. Vamos a ver cómo pasar
de una fracción mixta, de una fracción mixta a una fracción impropia, a una impropia, y viceversa. Muy bien, esto es muy divertido, fíjense. Vamos a transformar la reacción. Primero vamos a pasar de fracción mixta a impropia. Entonces vamos a pasar, por ejemplo, de 2 enteros, un tercio, a fracción impropia, a impropia. Entonces, fíjense, para pasar de una fracción mixta a impropia es muy sencillo. Multiplicamos el numerador, perdón, el denominador por el entero y luego a eso le sumamos, a ese resultado se le suma el denominador. Entonces, lo que está en verde multiplica, lo que está en morado suma. Entonces, se multiplica 3 por 2 y se le suma uno y se queda con el mismo denominador. Entonces, fíjense, 2 enteros, un tercio, es igual a 2 por 3, que es 2 por 3. Esa es mi primera multiplicación, la voy a poner en otro color. 2 por 3 y a eso se le suma uno y el denominador se queda igual, o sea, esto se queda entre, el denominador se queda lo mismo, o sea, el 3. Y esto será igual a 2 por 3 6 más uno entre 3. Y esto sería igual a 7 entre 3. Entonces, 2 enteros, un tercio, equivale a 7 tercios. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió bien cómo fue este procedimiento? Y ahora fíjense, vamos con el siguiente paso. Bueno, con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver cómo convertir 5 tercios a una fracción mixta. ¿Se dan cuenta? Esto es una fracción impropia. Podemos convertirlo en una fracción mixta. ¿Cómo se va a hacer esto? Vamos a hacer la división. Acuérdense que esto es una división. El 3, ¿quién sería? El divisor. Y el 5, el dividendo. Entonces aquí hacemos esta división. Fíjense cómo nos va a quedar. Vamos a obtener que ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Cabe una vez y nos sobran 2. Ahora fíjense cómo nos va a quedar esto en la fracción mixta. Este de aquí, este 3, va a pasar a formar parte del denominador. Se va a quedar tal cual como el denominador. El denominador. El uno va a ser el entero. Este de aquí va a ser el entero. Y el 2 va a ser el numerador. Entonces, esto se va a convertir a lo siguiente. 5 tercios va a ser igual a un entero, un entero, perdón, me sale muy feo un entero con 2 y abajito 2 tercios. Espero que se alcance a ver el amarillo, si no lo ponemos por naranja. Es que contrasta, no contrasta muy bien. Un entero, 2 tercios, ¿ok? ¿Se entendió cómo pasar de una a otra? ¿Alguien tuvo algún problema, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Mm, ¿Sí, chicos? ¿Seguros? Ah, bien, ok. Em, si alguien tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. Entonces, no, no es cierto, no vayan a callar para siempre, solamente es como si tienen alguna pregunta o no. Pero si no, no se preocupen, van a ir surgiendo. Ahora tenemos
que ver justamente algo que se llaman, bueno, las operaciones. Vamos a ver operaciones entre fracciones. Operaciones de fracciones, que es con lo que muchos llegamos a batallar. Entonces vamos a primero a revisar las operaciones básicas, que son la suma y la resta. Suma y resta de fracciones. En la suma y la resta tenemos una regla en particular. Para la suma y la resta, si el denominador de ambas, si el denominador, ay, quedó muy familiar. Si el denominador de, de ambas fracciones, perdón, de ambas fracciones, bueno, no de ambas, si el denominador de las fracciones que se suman o que se restan, si el denominador de las fracciones es igual, solo se suman o se restan, solo se suman o se restan los numeradores y el denominador se queda igual. Se queda igual. Esa es una regla muy importante. Es una regla muy importante porque a veces podemos llegar a confundirnos y podemos llegar a sí mismo tiempo. Bien, entonces en este tema vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a ver algunas cosas que se llaman fracciones equivalentes. Pero antes de eso, vamos a revisar algunos ejemplos de esta regla. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos la suma medio más 3 medios, por ejemplo, esto sería igual a uno más 3, 4 y el denominador se queda igual, no pasa nada. Ahora, bueno, este de aquí tiene una equivalencia. Acuérdense, este de aquí es, esta fracción es una división. 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? Es 2, ¿no? De una vez vamos a ir revisando esos temas. Entonces, por ejemplo, ahora sí tenemos 5 tercios menos 2 tercios. Esto nos va a quedar, el denominador se queda igual y hacemos 5 menos 2. Esto nos va a quedar 3 tercios. Nosotros sabemos que 3 tercios es igual a 1. 3 entre 3, un entero. ¿Sí? ¿No estoy todo bien? ¿Sí se va entendiendo cómo es esta equivalencia de las fracciones? ¿Nadie batalla? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ah, pueden preguntar, ¿eh? Sin problemas. Eh, ahora, por ejemplo, vamos a ver, ya que vimos algunos ejemplitos de esto, vamos a ver ahora algunos ejemplos con el diferente denominador. O sea, esto fue con igual denominador. Vamos a ver con diferente denominador. Con diferente denominador, lo que podemos hacer es encontrar un común denominador. Para esto nos va a servir lo que vimos de el común denominador. ¿Se acuerdan que la vez pasada checamos el máximo común divisor, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan que checamos máximo común divisor, ¿no? Y para el máximo común divisor tuvimos que descomponer en factores primos. Entonces, bueno, de algo nos va a servir haber visto el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Para esto lo vamos a aplicar. Ok, entonces, miren, mm, déjenme comprobar algo. 4, 2, 3, sería 2, sería 2, 1 y 3, esto sería 2, 1, 1, 3, esto sería 3, 1. 3 por 2, 6 por 2, sí, justamente. Ok, aquí cada quien puede tener su método propio, pero vamos a checar un método, que es el método que sí tendríamos que seguir, y luego vamos a revisar algunas formas más fáciles de hacerlo.
Pero de verdad, aquí yo voy a explicar los métodos, pero cada quien es libre de tener el suyo siempre y cuando lo resuelvan bien y hagan bien la metodología. ¿Por qué? Vamos a ver ahora divisiones, bueno, sumas con diferentes denominadores. Con diferentes denominadores tenemos dos métodos. Estos dos métodos, el primero, vamos a revisar el método de la carita feliz. Este es muy útil sobre todo cuando tenemos solamente dos fracciones con diferente denominador. Por ejemplo, supongamos que queremos sumar un medio más un tercio. El denominador es diferente. Entonces, fíjense, se va a multiplicar uno por 3. Bueno, primeramente se va a multiplicar 2 por 3 y esto va a ir abajo. Y luego se va a multiplicar uno por 3 y a eso se le va a sumar 2 por uno. Entonces, si se dan cuenta, se forma algo así como una carita feliz, como así. Entonces, este método de la carita feliz es útil o llega a resultar útil cuando tenemos solamente dos fracciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 2 por 3 que va abajo, 6. Entre, bueno, que divide a uno por 3. Bueno, vamos a expresarlo así. Uno por 3 más 2 por uno. Esto sería igual a uno por 3, 3. 2 por uno, 2. Entre 6. Y esto sería igual a 5 sextos. Ok, ese es un método. Les digo, es de mucha utilidad cuando solamente tenemos dos fracciones. Sale muy rápido y si se dan cuenta no tenemos que hacer mayor cosa. Vamos a ver cuando tenemos más métodos. Este es el segundo método. Vamos a ponerle método del MCM. Método del mínimo común múltiplo. Que este, bueno, sirve cuando tenemos más de tres fracciones. Si tuviésemos más de tres fracciones con diferentes denominadores, por ejemplo, un medio más dos tercios más, no sé, este es tres cuartos, por ejemplo. Esto sería igual. Fíjense, resultaría un poquito difícil multiplicar 2 por 3 y luego por 4. Entonces vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Para el método del LMCM vamos a sacar, se saca, vamos a poner que se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores. O sea, ponemos al 2, al 3 y al 4 y estos los vamos a descomponer. Pongo mi rayita y primero voy a sacar segunda. Saco segunda, 2 entre 2, 1. Aquí con el 3 no se puede y con el 4, 4 entre 2, 2. Vuelvo a sacar segunda. Entonces bajo el 1, con el 3 no se puede, pero 2 entre 2 da 1. Ahora saco tercera. Bajo al 1, 3 entre 3, 1 y bajo al 1. Ya tengo todos unos abajos, entonces ahora me queda multiplicar 2 por 2 por 3. Entonces digo que el mínimo común múltiplo de mis números 2, 3 y 4 es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces, este mínimo común múltiplo, una vez que se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores, es el que se va a poner abajo, o sea, 12. Ahora, el denominador va a dividir a cada uno de de los denominadores de cada fracción. O sea, ¿cómo va a ser esto? 12 entre 2 y luego ese resultado se va a multiplicar por 1. Y lo mismo acá, 12 entre 3 y ese resultado se va a multiplicar por 2. Y lo mismo aquí, 12 entre 4 y ese mismo resultado se va a multiplicar por 3. ¿Cómo nos quedaría esto? Fíjense, 12 entre 2 sería 6 por uno más.
Ahora, 12 entre 3 sería 4. Nos queda 4 por 2 más, ahora 2 entre 4 3 por 3. Y esto me va a quedar igual a 6 por 1, 6. Más 4 por 2, 8. Más 3 por 3, 9. Y todo esto entre 12. Y esto va a ser igual a 6 más 8 serían 14. 14 más 9 serían 23 doceavos. ¿Y ya quedó? ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió cómo, chavos? ¿Cómo se hizo esto? Si quieren, lo voy poniendo por colores para señalizar justamente cómo fue cada operación. Sería 12 entre 2 y eso me va a dar 6. Y luego esto se va a multiplicar por 1. Y esto se le va a sumar la división de 12 entre 3, que 12 entre 3 sabemos que da 4. Y eso se va a multiplicar por el numerador que es 2. Y a esto se le va a sumar la división de 12 entre 4, que 12 entre 4 sabemos que es 3, por el numerador de esa fracción que es 3. Entonces cada resultado me va a dar 6 por 1 más 4 por 2 más 3 por 3. ¿Va? Si tienen alguna duda, díganme. ¿Todos me entendieron? Quiero que me contesten todos. Fernando, Guadalupe, Javier, José, Mía, Valeria, Valeria. Si me pudiesen contestar, estaría de lujo. ¿Tuvieron alguna duda? ¿O hasta aquí vamos bien? Ok, ok. Bien. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Vale, entonces tenemos estos dos métodos. Les digo, es un método que cada quien puede encontrar. Y bueno, tenemos otro tema que se llama simplificación de fracciones. ¿Cómo es esto de la simplificación de fracciones? En la simplificación de fracciones es que, por ejemplo, vamos a tener algunas cosas que se llaman fracciones equivalentes. Vamos a verlo antes de avanzar. Es un tema aparte. Vamos a ver, vamos a ponerlo con azul. Vamos a ponerlo como fracciones equivalentes. Miren, esto se los voy a enseñar tal cual a mí me lo enseñaron o me lo explicaron en su momento. ¿Cómo se dan estas fracciones equivalentes? Fíjense, en las fracciones equivalentes, yo, por ejemplo, tengo la fracción 6 medios, por ejemplo. Tengo la fracción 6 medios. Me doy cuenta de que ambas fracciones, 6 medios, el numerador es divisible entre 2 y el denominador también. Bueno, veámoslo con otro ejemplo un poquito más ilustrativo, que sea, que les gusta. 12, no sé, a ver, déjenme pensar en algún ejemplito. 16, 16 sextos, por ejemplo. Yo en esta fracción veo que ambos, tanto numerador como denominador, son divisibles entre 2, por ejemplo. Entonces yo aquí voy a hacer un mini máximo común divisor rapidísimo. O sea, a 16 le saco segunda, o sea, 16 entre 2. ¿Cuánto me da 16 entre 2? 8. Y abajo también le saco segunda, 6 entre 2, 3. Entonces, 16 sextos es equivalente a 8 tercios. Hasta ahí me quedo. Ya no puedo encontrar otra relación de equivalencia porque el 8 es divisible entre 2, pero el 3 ya no es divisible entre 2. Entonces, hasta ahí me quedo, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, 81, em, 81 veintiunavos, por ejemplo. Yo me doy cuenta de que ambos son divisibles entre 3. ¿Por qué me doy cuenta de que ambos son divisibles entre 3? Por lo que les enseñé de la divisibilidad entre 3. 81, 8 más 1, 9. Como la suma de ambos dígitos me da un número múltiplo de 3, entonces sé que es divisible entre 3. 21, 2 más 1 es 3. Como me dio 3, pues obviamente es divisible entre 3.
Entonces, a 81 le saco tercera, o sea, 81 entre 3. Esto me va a dar 27. Entonces, la tercera de 81 es 27. Y la tercera de 21 es 7. Yo me doy cuenta que ahora a ambos ya no le puedo sacar, al 27 ya no le puedo sacar séptima. Y al 7 pues obviamente como es un número primo, solamente puedo dividirlo entre 7. Entonces, pues ya no puedo hacerle más, ¿no? Hasta ahí me quedo. Y digo que 81 veintiunavos es equivalente con 27 séptimos. Vamos a ver otro ejemplo, uno más. Por ejemplo, 25 quinceavos. Me doy cuenta de que ambos son divisibles entre 5. ¿Por qué ambos son divisibles entre 5? Porque su última cifra es 5. A 25 le saco quinta o lo divido entre 5 y 25 entre 5 es 5. A 15 le saco quinta, o sea, lo divido entre 5 y me va a dar 3. Entonces 25 quinceavos es equivalente con 5 tercios. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con este tema de las fracciones equivalentes, unas con otras. Sí, todos. Fernando Guadalupe, Javier. Ok, gracias, Valeria, muy bien. Va, entonces, hasta aquí la vamos a dejar con matemáticas. Vale, gracias, Javier. Hasta aquí la vamos a dejar con la parte de matemáticas. Tenemos que seguir avanzando para el siguiente lunes. Tenemos que pasarnos a física. Entonces vamos a ver de aquí de la clase 3. Vamos a física. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. Bien, en física hasta la clase pasada revisamos el tema de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Al parecer, pues bueno, se entendió, no hubo mayor problema con ello. Hoy tenemos que ver otro tipo de movimiento y otro nuevo concepto. Les voy a platicar un poquito, chavos, acerca de este nuevo concepto que vamos a ver. Hablaba con otros chavos y ellos me dijeron que muchas veces en la secundaria, pues como que los profesores no se detienen a explicar mucho acerca de la física, pero en este curso vamos a darles algunos tips para que justamente sea más fácil su entendimiento. La física, sobre todo, nos sirve para entender algunos fenómenos que ocurren. Por ejemplo, no sé si se han subido todos a un coche, yo me imagino que sí. Y si no se han subido a un coche, a lo mejor se han subido a un camión, o al metro, o a diferentes medios de transporte, a una moto, por ejemplo. Se han subido, no sé, algunos más extremos, ¿no? A una cuatrimoto, a un caballo, no sé, a lo que sea que se mueva. Entonces, si se dan cuenta, cuando vamos en un automóvil, vamos a reducirlo a ese ejemplo, vamos en un automóvil y nos vamos moviendo, pero si se dan cuenta, cuando el automóvil se empieza a mover, ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta de cómo va cambiando, ¿qué cosa? Su velocidad. O sea, nos damos cuenta de que cómo cambia la velocidad y si se dan cuenta, primero sentimos así como el arrancón, ¿no? Sentimos así como primero el arrancón y hasta el mismo coche va haciendo el ruido de los cambios, ¿no? De la velocidad. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Como sentimos esos cambios en la velocidad, esos cambios van a tener que ver con una cosa que se llama aceleración. En la aceleración justamente se va a dar de la siguiente forma. Entonces, les platicaba, cuando vamos avanzando en un coche, primero el coche no se mueve, ¿no?
O sea, el coche se mantiene así como está en un estado de reposo. O sea, ¿qué quiere decir de reposo? Que su velocidad es cero. Entonces, como está en estado de reposo, el coche no se mueve, no está, está estático y luego empieza a avanzar. Pero si se dan cuenta, empieza a avanzar así como que primero lento y luego rápido. Entonces, ¿a alguien de aquí le gustan los coches? Si a alguien de aquí le gustan los coches, deben de saber que hasta hace aproximadamente 4 o 5 años, el automóvil más rápido del mundo era un Bugatti, el Bugatti Veyron. Alcanzaba una velocidad, bueno, una velocidad de 0 a 100 km/h en 4 punto y tantos segundos. Pero hace 3 años, aproximadamente, el coche más rápido del mundo dejó de ser el Bugatti Veyron y se convirtió en el Tesla Model X. El Tesla Model X alcanza una velocidad de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,16 segundos. O sea, sí dejó muy atrás al Bugatti Veyron. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, yo estoy hablando acerca de dos velocidades, la velocidad de 0 y la velocidad de 100. Esas dos velocidades son un cambio, ¿ok? Y les di un tiempo. Ese tiempo se los di de 3,16 segundos. Entonces ya estoy hablando acerca de dos velocidades y de un tiempo. Justamente eso es la aceleración. La aceleración tiene como fórmula, vamos a poner A de aceleración. Ahí. A de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué voy con este tipo de problemas? En los problemas donde nos pidan obtener la aceleración, vamos a ver las unidades de la aceleración y vamos a ver qué significa cada cosa. VF o V sub F significa velocidad final. Esta velocidad final puede estar dada en metros sobre segundo o puede estar dada también en kilómetros sobre hora. Tenemos la velocidad inicial, o sea, V sub I. Esto es velocidad inicial. Inicial. Y esto va a estar dado en también en metros sobre segundo o en kilómetros sobre hora. Y tenemos al tiempo. Esto de aquí, la T es tiempo. Y el tiempo va a estar dado en segundos o en horas. Y finalmente tenemos a la aceleración. A es igual a aceleración. Y la aceleración va a estar dada en, estas unidades son un poquito especiales. Son metros sobre segundo al cuadrado y kilómetros sobre hora al cuadrado. Chavos, nos queda menos de un minuto. De una vez voy a reiniciar la reunión. Entonces, los espero rápido, ¿vale? Entonces, la reinicio de una vez. Y ahorita los veo.